tardes a todos. No sé si se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes. Os doy la bienvenida a todos a esta primera jornada de diabetes e insuficiencia cardíaca, al amparo de Primascar, una plataforma de formación en la que participan las sociedades científicas de atención primaria junto con la Sociedad Asturiana de Cardiología, SEMARGEN y SAMPIC. Bueno, bienvenidos a este acto. Como podéis ver, la plataforma tiene una difusión en Twitter, hay una plataforma para poder entrar y para poder formaros. Y yo voy a encargarme hoy de moderar esta reunión con los tres ponentes que estamos aquí. Yo soy José Miguel Álvarez Cabo, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Perchera, en Gijón. Y bueno, voy a contar con dos ponentes de alta calidad que vamos a repartirnos un poco el trabajo durante esta tarde. En primer lugar, va a haber una primera sesión que va a presentar el doctor José María de la Era Galarza, cardiólogo del Hospital Universitario Central de Asturias. Uso de los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca, de la prevención al tratamiento, un tema muy interesante, un tema que está ahora mismo de moda por toda la evidencia científica que está habiendo. Luego va a haber una segunda sesión, que es la que voy a dar yo, que van a ser dos casos clínicos, resolver los casos clínicos de mi consulta en insuficiencia cardíaca entre todos, que yo espero que sea altamente participativo. Y ya por último vamos a acabar con la doctora Ami Romero, que es médico de familia, Centro de Salud de Coyoto, y que va a hacer un debate interactivo sobre las dudas a la hora de utilizar los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca, y que por tanto vamos a hacerlo entre los ponentes que vamos a estar en esta mesa. Agradeceros una vez más vuestra asistencia. Espero que esto sea de mucha utilidad para vuestro, digamos, trabajo diario. Y para mí, como ahora me encuentro al frente de la SEM Asturias, para mí es un placer poder moderar esta reunión. Y sin más, porque no quiero robaros tiempo, voy a dar paso al doctor José María de la Era para que empiece con la primera sesión. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos todos a esta segunda edición del proyecto Primascar. Primascar, como ha dicho Michel, es un proyecto de varias sociedades científicas, es un proyecto de todos, ¿vale? Es un proyecto de aproximar, de acercar las enfermedades cardiovasculares a la atención primaria con la atención hospitalizada, que sea todo un continuo. Esa es la filosofía y eso es por lo que estábamos aquí. Por supuesto, aprovecho de hacer vender mi libro, seguir, apuntaros a nuestro Twitter, porque creo que ahí os estaréis al día, así como las newsletters de la página web que gestionan aquí nuestros compañeros de CADE. Bueno, hoy a mí lo que me toca hablar es un poquito, entre comillas, si queréis, un poco de la teoría, de las evidencias, ¿no? Los ISGLT2, la insuficiencia cardíaca del diabético. El título no puede ser más apropiado, desde la prevención al tratamiento, porque hacen eso, previenen y tratan la insuficiencia cardíaca. Vale. La primera pregunta que yo os quiero hacer es si de verdad a estos fármacos les seguís llamando antidiabéticos o hipoglucemiantes. Fármacos que están en primera línea en las guías del 2019 de diabetes y enfermedades cardiovasculares, fármacos que están en la primera línea en las guías europeas de este año de prevención y en primera línea en las guías europeas de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, llamarlos antidiabéticos yo creo que es cerrarnos un poquito el manejo de estos fármacos, ¿no? Esta diapositiva puede ser un poco compleja, pero básicamente la idea es que quiere mandar esta revisión es que independientemente del riesgo del grupo control, quiero decir, al final estamos hablando de pacientes sin enfermedad cardiovascular, pacientes con prevención o pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes más severos, el grupo control lógicamente va a tener mucho más eventos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente el efecto fue beneficioso. Por lo tanto, el recorrido es claramente muy amplio. Voy a empezar con un caso que pudiera ser un caso rutinario de una consulta de cualquier sitio, me da igual el sitio. 76 años, varón, diabético desde hace 11 años, hipertenso desde hace también unos cuantos, eso. El año pasado se diagnostica una fibrilación auricular, se le hace una ecocardiografía donde no hay grandes cosas, una función ventricular conservada. No dice mucho más el informe del eco. Y la clínica del paciente es una disnea de esfuerzos desde hace 6 meses. ¿Cuántas veces recibimos esto? Es que me canso. Bueno,
Tenemos una glicada de 6,8, un filtrado de 62, una albuminoria de positiva de 95, un LDL de 95, triglicéridos de 140 y nada más, una hemoglobina de 13, ¿vale? Insisto, se queja de fatiga con el esfuerzo, ¿eh? La tensión, bueno, es esa que dice ahí, 138/85, 31 de IMC, y no hay datos de congestión a la vista de la exploración, está arrítmico. El tratamiento que está en nuestro paciente es este, con metformina, a la dosis que viene ahí, dabigatran a la dosis máxima, que es la que toca para prevenir, dabigatran de 150 para prevenir el ictus, está con simvastatina de 20 y losartán de 50. Vale. Entonces, la primera pregunta que yo os digo, ¿es esto ya per se una insuficiencia cardíaca? ¿Esto lo plantearíais vosotros como una posible insuficiencia cardíaca o llegaríais a hacer un diagnóstico en vuestra consulta de insuficiencia cardíaca? Factores de riesgo, todos los que queráis, está en fibrilación auricular permanente, el eco desde hace un año, pero eso es con función ventricular normal, y no tengo datos de congestión aparente en la exploración física, ¿no? Entonces, lo que avanzaremos en los próximos ediciones tendremos telebote. Hoy todavía no hemos llegado, pero votáis mentalmente. ¿Qué haríais en vuestra consulta? Bueno, yo creo que se le puede poner un diurético de asa empírico. Si el paciente mejora y descongestiona, pues va a ser insuficiencia cardíaca. Hombre, me llama la atención que no esté con beta-bloqueantes. ¿No se pondrá demasiado rápido la FA cuando camina? Voy a poner el beta-bloqueantes. Bueno, pido un NT-proBNP a cardiología, que lo miren y que le hagan una ecocardiografía. O voy a intentar optimizar el tratamiento en general. No sé qué es lo que responderíais, si alguien quiere entrar al trapo, pues que entre, y si no, os digo lo que yo haría. Lo que yo haría sería pedir un NT-proBNP. Y os digo ya el resultado, 225. Poca leche. 225, un paciente en FA no es diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por lo tanto, razonablemente, la variable de derivar a cardiología para ecocardiografía no es que quiera quitar balones fuera, es que no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene insuficiencia cardíaca. Con este NT-proBNP el valor predictivo negativo es muy alto. No tiene, si lo tuviese elevado habría que confirmarlo, pero si está por debajo de 375 en FA no tiene insuficiencia cardíaca. Pero lo siguiente es, ¿lo dejo igual? Bueno, pues vuelvo a pensar en mi paciente, en qué riesgo está. Y esta es la clave con el paciente diabético hoy en día. Pues está en muy alto riesgo cardiovascular. Al menos tiene 3 factores de riesgo. Edad por encima de 50, es un obeso, es un hipertenso. Además, ya tiene albuminuria, o sea, factores todos los que queráis para etiquetarlo como muy alto riesgo cardiovascular. ¿Y cuál es el riesgo de esos pacientes? Pues el riesgo de esos pacientes, si tiro de la literatura, muy resumidamente, es que tienen más riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo proporcionalmente cuanto más jóvenes son. El riesgo aumenta, aunque el número absoluto va a ser mayor cuanto más mayor es el paciente. Y luego, concretamente, los pacientes diabéticos con fibrilación auricular, el riesgo todavía de insuficiencia cardíaca es mucho mayor. En este paper, también revisando bibliografía, nos dice un paciente diabético sin enfermedad cardiovascular, lo pongo a seguir durante años en varios países europeos y veo qué es lo que primero aparece antes en cuanto a enfermedades cardiovasculares. En azul es daño cardiorrenal, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Ya veis que es lo que aparece antes y en mayor número, más que el infarto, más que la ACV, más que la enfermedad vascular periférica. Por lo tanto, ¿cuál sería mi opción? No tiene insuficiencia cardíaca, no tengo datos de insuficiencia cardíaca, pero es mejorable. La metformina, a los cardiólogos no nos molesta la metformina, nos faltaría más, no, va a seguir ahí. Ahora bien, le tengo que poner empagliflozina. O sea, el riesgo es muy alto de que desarrolle insuficiencia cardíaca. El bicatar lo dejamos igual. Estaría bien, yo quiero frenarle un poquito la frecuencia cardíaca, no mucho, porque ya le estoy metiendo fármacos que bajan la tensión, como la EMPA, el bisoprolol, podemos poner medio comprimido, por ejemplo. La Simba de 20 va a ser que no, quiero decir, estatina de alta potencia en pacientes diabéticos de muy alto riesgo cardiovascular. Pongamos a Torva 40, ¿por qué?
Porque es verdad que tiene más de 75 años. Podemos tirar un poco por la calle el medio. Desde luego, Simba de 20 se nos queda muy corto y el LDL que tenía era de 95. Y luego sí, le puedo bajar un poco el losartán, porque le estoy metiendo empagliflozina y le estoy metiendo bisoprolol. No voy a hacer que en un paciente de 76 años me haga demasiada hipotensión. Por lo tanto, eso es lo que yo haría. Yo creo que el paciente, ¿qué podría esperar de él? Uy, me gustaría que me dijera en la próxima revisión que estoy mucho mejor, camino mucho mejor. Lo que sí os digo es que bajará un poquito la tensión arterial, pero no quiero que esté por debajo de 120. Bajará un poco el peso. La glicada está en 6%, no me molesta, no tengo problemas, no hay miedo a las hipoglucemias. El filtrado va a caer, lo normal es que caiga, lo más frecuente es como un 10%, pero hasta un 20% y hasta un 30% no pasa nada y no se va a modificar el efecto beneficioso. Lo bueno es que se va a quedar ahí estable. El LDL lo hemos bajado un 30%, 65%, y lo demás tampoco. Puede aumentar un poquito el hematocrito, pero bueno, eso es lo que podría esperar y eso podría ser una consulta de lo más rutinario en vuestro día a día. Por lo tanto, despistaje con NT-proBNP y si no lo tiene, pues cuando menos ajustarnos al riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa si mi paciente ya tiene insuficiencia cardíaca? ¿Y qué tipo? Un tipo muy concreto, cuando ya tiene insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, por debajo del 40%. Las nuevas guías nos dicen esto. Si quiero reducir la mortalidad, tengo que dar estas 4 cosas. Y las 4, una más una más una más una. Un IECA o un ARNI o sacubitril, beta-bloqueante, antialdosterónico y SGLT2, no cualquiera, solamente EMPA y DAPA, que son los que han demostrado efecto beneficioso. Y luego, para mejorar básicamente la congestión y en algunos pacientes, no en todos, no tiene por qué ser todos diuréticos. El diurético es clase 1, pero el beneficio es para eso, para aliviar la congestión y no es absolutamente necesario. ¿La evidencia por qué es? Con los SGLT2, por los 2 ensayos, del EMPEROR y el DAPA-HF. Son similares. El DAPA-HF tenía más pacientes en clase 3, pero el EMPEROR tenía pacientes con peor FEBI y la competencia era mayor, porque estaban con más porcentaje de ARNIs, de sacubitril, y más porcentaje de trica. Por lo tanto, para mejorar tenía que pelear contra un adversario más potente, ¿no? Pues a pesar de eso, en el metaanálisis nos dice que el beneficio es homogéneo. Quiero decir, hay una disminución de la expoen primario, de la mortalidad y de la insuficiencia cardíaca sin heterogeneidad. Por lo tanto, y es lo que nos han reflejado las guías, en insuficiencia cardíaca con FEBI reducido solamente hablamos de estos dos fármacos. Y además os dije que tenía que ser 4 fármacos. 4 tengo que darles. La idea es que los des todos. ¿Cuándo? No te lo dicen, pero cuando puedas, y ir poco a poco. Lo bueno de estos es que, si os fijáis, entre los IECA, los ARNIs, los beta-bloqueantes y los antialdosterónicos, la dosis inicial no es la misma que la dosis final. Y eso generalmente conlleva peaje en el camino, que es hipotensión, deterioro renal en algunos casos, como los ARNIs, o hiperpotasemia. Lo bueno de EMPA, por ejemplo, y DAPA, es que la dosis de inicio y la dosis final es la misma. Y el nivel de hipotensión que produce es muy poquito, por lo tanto, nos da una comodidad absoluta. Es casi como los DPP-4 antiguamente para los diabéticos. Mucha tranquilidad en un paciente complejo donde puede haber hipotensión. Estos que dan muy poquita hipotensión y muy poco efecto secundario. Por lo tanto, probablemente van a ser de los primeros que yo vaya a poner por lo fácil que me lo van a poner, ¿no? Un ejemplo podría ser este. 66 años, diabético reciente, de hace 2 años, hipertenso, está diagnosticado de una miocardiopatía dilatada no isquémica, con una FEBI del 37%. Por lo tanto, estamos en el entorno que os he comentado hasta ahora. Ha ingresado hace poco por una descompensación por insuficiencia cardíaca y al alta teníamos eso, una glicada de 6,2, un filtrado bajo, porque encima hubo un deterioro transitorio del filtrado glomerular en el contexto de cuando secamos al paciente con el diurético, con un filtrado de 33, un potasio de 4,6 y un LDL de 55. Como digo, viene recientemente por un ingreso y está claramente mejor y llega a la consulta de atención primaria. Pues lo veo, tengo esa tensión, 106,75, pero el señor está bien,
y no hay datos de congestión. No tiene presión venosa, no tiene edemas, no tiene crepitantes. Sale con este tratamiento, sacubitril valsartán, a la dosis más baja, con 2 comprimidos de furosemida, con rosuvastatina de 20, estatina de alta potencia, carvedilol, y tiene un diagnóstico previo de angina y por eso sale con monotrato de isosorbide y como antidiabético sale con linagliptina. Entonces la pregunta que yo os hago, ¿es esto mejorable? Quiere decir, lo que sale de un hospital no siempre es lo perfecto. A veces sale con lo que se puede dar en ese momento. En ese momento, con una insuficiencia renal muy aguda, pues nos atrevieron a dar más cosas, como por ejemplo antialdosterónicos, como un ISGLT2, ¿no? Entonces la pregunta que yo os digo, ¿es esto mejorable? Pues eso es lo que creo que se puede y se debe hacer en un entorno que no tiene por qué ser hospitalario. Porque esto es medicina crónica de paciente crónico. ¿Mi opción cuál sería? No tengo ningún problema con el filtrado. El filtrado, la indicación en ficha técnica de empagliflozina con insuficiencia cardíaca, filtrado a partir de 20, tiene 33. No tengo ningún problema. No va a ser muy potente el efecto hipoglucemiante, lo sé, pero entre comillas me da un poco igual, tiene una glicada de 6, ese no será mi problema. Intento en lo posible ya empezar a titular lo que me interesa, empiezo a subir un poquito de sacubitril, la dosis de la noche, porque le pongo la EMPA por la mañana. El carvedilol lo dejo igual y la furosemida la bajo. Intento siempre la dosis mínima eficaz para poder meter lo que me interesa. La rosu la dejo igual y lo que me sobra lo quito. El nitrato no pinta nada, baja la tensión, no aporta valor añadido, fuera, linagliptina en este caso, no aporta valor añadido como antidiabético y pongo empagliflozina que además tiene un efecto sobre la insuficiencia cardíaca más que demostrada. Por lo tanto, esta sería mi opción. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que reevaluarlo. Y esto es una cosa que desafortunadamente a veces en las consultas de cardiología no podemos hacer. Nosotros no podemos hacer esto y sabemos que tenemos que reevaluarlo en 15 días, pero nuestras consultas no están. Yo tengo un día a la semana consulta, no puedo hacer esto. Pero sí que vosotros, si no digo vosotros con enfermería, deberíais evaluarlo. ¿Para qué? Para ver que no haya una hipotensión, ver cómo va el peso, a ver si no está reteniendo volumen, y sobre todo una analítica. ¿Para qué? Porque ya estoy pensando en el siguiente que me está quedando, me queda el antialdosterónico. Quiero ver que no tenga el potasio despendolado y que pueda meterle el siguiente cuarto fármaco que sería el antialdosterónico. ¿De acuerdo? Esa sería un poco mi opción y espero que también mi paciente me diga que también está mejor. Y por último, el último escenario, que es el más frecuente en el diabético, es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo que era la función ventricular conservada de toda la vida, lo que se llamaba antes la disfunción diastólica, bueno, fracción de eyección preservada, por encima del 50%. ¿Vale? Este es el patrón típico, un ventrículo hipertrófico que contrae bien, frente al patrón de corazón dilatado que contrae mal. ¿Por qué esto? Porque en el diabético el número de ingresos por insuficiencia cardíaca es mucho más alto, el pronóstico es peor, el pronóstico a corto plazo en el JAK este que veis ahí nos dice que la rehospitalización, menos en el primer mes, es mucho más alta en el diabético con insuficiencia cardíaca y FIB preservada. Por lo tanto, tenemos que actuar y actuar bastante rápido. Ahora bien, esto de la FIB preservada es un mundo, y lo sabéis, quiero decir. Los fenotipos son brutales, pero muchísimos típicos. ¿De todas las FEBIs preservadas se comportan igual? No. Porque tenemos el fenotipo que, por ejemplo, con ISGLT2 vendría muy bien, el de arriba, en mujer obesa, con dislipemia, con hipertensión. Ese es un fenotipo muy bueno para ISGLT2. El fenotipo 2, por ejemplo, pues no. Es el paciente delgadita insulinopénica, que está en FA, que ha tenido un ictus, ese paciente va a ser malo en general para cualquier cosa. Vamos a tener que hacer casi tratamiento sintomático. Y luego tenemos el paciente obeso, EPOC,
enfisematoso, bueno, ahí podemos estar ahí. Lo que quiero decir es que la fiebre preservada, los fenotipos son muy variables, y hay que jugar también con esa información. En todo caso, los enfermos están aquí, en atención primaria y en cardiología, básicamente. Esto es una encuesta, no es una encuesta, datos del Medicare, del número de consultas de un área sanitaria de Estados Unidos. Si no tienen enfermedad cardiovascular, o sea, todos los diabéticos, en número absoluto, donde van más, con número absoluto de consultas, atención primaria, pero es que van mucho más a cardio que a endocrino. Y cuando ya tienen enfermedad cardiovascular, donde van es a cardio o a atención primaria. Endocrino son los que más saben, seguro, pero no ven estos pacientes, los vemos nosotros. Esto es la realidad. Y entonces, ante esa realidad y la mala perspectiva que teníamos con la insuficiencia cardíaca más frecuente, que es la preservada en el diabético, pues la verdad que el Congreso Europeo nos reportó una buena noticia, y claro, es el editorial que acompaña al estudio, que se dice que han conseguido una victoria frente a un enemigo formidable, ¿no? Que es el Emperor Preserve. Resumiendo, es pacientes diabéticos o no diabéticos con FEBI preservada por encima del 50%, y aquí en empagliflozina frente a placebo disminuye el EDPOI primario. Edades mucho más altas que los ensayos habituales, 72, FEBI promedio de 55, 54. Por lo tanto, es el primer estudio, un primer ensayo que en un escenario complejo donde hasta ahora no haya ningún tipo de indicación clase 1, nos dice que esto es beneficioso, tenga o no tenga diabetes. Y lo mismo aplicaba con la FEBI reducida, que antes no lo he dicho. Tenga o no tenga diabetes, estos fármacos son beneficiosos. Vale, que no disminuyó la mortalidad cardiovascular, pero es que os decía, es que el tema es que estos pacientes se mueren de muchas más otras cosas que de enfermedad cardiovascular, porque son pacientes más mayores, con más incidencia de infecciones, con más incidencia de cáncer. Por lo tanto, es un escenario mucho más complejo, pero lo que sí sabemos seguro es que disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca, con lo que eso supone, que supone mucho. Y luego esto es un análisis un poco que sinceramente no acabo de entender un poco el método estadístico, pero el Circulation de Milton Packer nos dice que en 18 días las curvas se separan. El efecto beneficioso aparece ya a los 18 días. Por lo tanto, es un efecto precoz, que es una cosa muy constante con los ISGLT2. El beneficio, sobre todo en insuficiencia cardíaca y en protección renal, es pero súper precoz en menos de un mes. Por lo tanto, estamos en un escenario que a día de hoy, es cierto, no está en la ficha técnica, para un no diabético, no está en ficha técnica, pero estará, seguro, va a estar. Y lo que nos hace es, por supuesto, para el paciente diabético con FEBI preservado, por supuesto que se puede y se debe dar, porque sigue siendo diabético. Por lo tanto, es un escenario que el beneficio que nos va a dar es la disminución clara de los ingresos hospitalarios. En todo caso, esto nos obliga a movernos, y esto es lo que quiere decir esta diapositiva. Uno puede estar en este escenario de la izquierda, no tengo ni idea de qué va esto de los ISGLT2, o estar en el escenario de la derecha. Y dices que soy tan experto que incluso ya dejo siempre a mis pacientes un huequito, porque sé que les voy a tener que poner un ISGLT2 o un GLP-1. Yo, si estoy aquí, pues lógicamente por lo menos voy a empezar a conocer el beneficio cardiovascular, y luego ya poco a poco iré ir metiéndome un poco más. Pero si estoy en el que ya lo conozco, ¿por qué no seguimos avanzando hacia la derecha? En todo caso, cada uno tiene que hacer su autoanálisis y siempre avanzar, no cabe ninguna duda, porque la filosofía última, y esta es mi última diapositiva, es que todos tenemos nuestras zonas de confort, eso está claro, y que nos cuesta muchísimo movernos. Nuestra zona de confort en enfermedades cardiovasculares para atención primaria es promoción de la salud. Ahí seguro que sois los reyes. Igual que en cardiología somos los reyes con el intervencionismo, y el diabetólogo va a subir y bajar todos los hipoglucemiantes con una facilidad tremenda. Todos vamos a coincidir para bajar la tensión y para bajar los lípidos. Ahora bien, el siguiente paso que se propone es que vayamos un poco más. Sigamos teniendo nuestras zonas de confort, pero los ISGLT2 y los GLP-1 ya no deben ser
área del superexperto diabetólogo, porque ya no se deben ver como hipoglucemiantes, si vuelvo a la diapo del principio, sino que deben ver como fármacos cardiovasculares. Muchas gracias. Si quieres, Michel. Bueno, muchas gracias. No sé cómo está esto organizado en cuanto a preguntas o no preguntas. Bien, es lo que iba a comentar. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o que le parezca que se ciñe a la vida real del paciente que nos ha expuesto el doctor Jesús Gaera? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, pues voy a hacerla yo porque yo me he visto muy representado en el primer caso, ¿no? Los pacientes que llegan con la famosa disnea, imaginaros ahora encima que no tenemos, bueno, es decir, la disnea es además con la pandemia COVID, todo lo que ha pasado. Claro, yo, ese tipo de paciente que aparece con la disnea, y bueno, en tu caso lo has tratado, digo yo, ha ido mejor, pero bueno, en primaria, o por lo menos a mí me pasa, que la mayoría no suelen ir bien de entrada, suelen ir más bien mal, ¿no? Y siguen con la fatiga. Imagínate que ese paciente, al contrario, le hemos puesto el tratamiento que le has colocado y sigue sin mejora de la disnea. Pues hombre, cuando un paciente no mejora de un tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo primero que tienes que pensar es si de verdad es insuficiencia cardíaca. Entonces, que suele ser la gran mayoría de las veces. Cuando no mejora es porque generalmente no hay insuficiencia cardíaca. Por eso, en ese sentido, el NT-proBNP es muy bueno, porque si es negativo, pues ya puedes pensar, pues básicamente, un escaso acondicionamiento del ejercicio, obesidad, fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada. Es cuando tienes que pensar en esas cosas. Pero generalmente, si uno tiene insuficiencia cardíaca y lo tipificas bien, si es reducida o es preservada y pones el tratamiento orientado hacia ello, lo normal es que el paciente mejore. Hombre, que mejore tanto como quisiera mejorar, pues depende de dónde ponga cada uno su nivel de expectativa, ¿no? Pero, sí. Esto en teoría, y para esto, una cosa muy básica para decir al paciente es que coge la costumbre de pesarse y tomarse la tensión. Vale. Lo va a notar enseguida. Si está congestivo va a perder peso y si está congestivo, yo le doy diuréticos, si le doy fármacos, SGLT2, sacubitril, lo que toque, va a bajarle la tensión y eso es muy rápido, muy rápido. En una semana debería haber diferencias llamativas. Hombre, igual en el primer paciente yo pensaba que en estos que realmente pensamos, bueno, en la fibrilación auricular rápida, se puso la empagliflozina, se le puso el beta bloqueante. Quizá a lo mejor una de las cosas que no solemos hacer es escalar más en las dosis del beta bloqueante, ¿no? Para que a lo mejor mejore en el tiempo o podríamos aumentar la dosis de la EMPA a lo mejor, digo como propuestas, ¿no? Estamos hablando del paciente que no tiene la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya la insuficiencia cardíaca, bueno, el tema de control de peso, educación, que es verdad que yo creo que en primaria no se hace. No sé si la audiencia está de acuerdo conmigo, pero yo creo que es uno de nuestros fallos, entre otras razones por el límite de tiempo y quizá a lo mejor porque hay que implicar a la enfermería en que haga esto. De hecho, se está trabajando en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, es un poco orientado, yo creo que hay que subir las dosis de beta bloqueantes, sobre todo para llegar, que yo creo que no se hace lo mismo que en muchas otras patologías, ¿no? Sí, eso, claro, nosotros enseguida tenemos ese feedback porque nosotros le hacemos caminar un poco en una cinta y es que lo ves que enseguida se pone a 140 latidos por minuto volado y se pone a 200 de tensión enseguida y eso es rápida, eso es causa clarísima de fatiga. Y eso es feedback, nosotros lo tenemos como muy incorporado porque es que lo vemos, nosotros tenemos esa posibilidad y parece mentira, joder, pero si la FA la tengo aquí a 80 y está aquí tan tranquilo, pero es que muchas veces cuando caminan se ponen a 130 y están en el 90% o el 100% de su frecuencia cardíaca máxima con muy poco ejercicio. Y luego una apreciación sobre el segundo caso, claro que cuando pones el ARNI, o sacubitril de valsartán, la EMPA, el diurético, todo eso, claro, beta bloqueante, yo creo que a nosotros en nuestra práctica diaria una de las cosas que más nos puede influir es lo de la tensión, ¿verdad? Porque ya per se con el sacubitril de valsartán, yo que lo he manejado, el tema de las tensiones da un poco de miedo, ¿no? Sobre todo con esa carga de fármacos. El tema de la tensión arterial, yo creo que hay que diferenciar la situación de insuficiencia cardíaca de la que no es insuficiencia cardíaca. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, no debería bajar más de 120, porque ahí sí que podemos
producir deterioros claros de la función renal. Pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, el escenario es totalmente diferente. Está más que recomendado que no tenemos ningún problema por tener tensiones de 90, incluso de 100, si el paciente está estable. Quiero decir, si no nota signos de bajo gasto, si no está decaído, si no tiene síncopes, no tengo ningún problema. Monitorizo, no vaya a ser que esté dando de verdad, puede tener un problema de la perfusión renal y se deteriore la función renal. Pero si no se deteriora la función renal, si el paciente está bien, no hay ningún problema. De hecho, es lo más habitual. Estos pacientes nuestros, cuando están bien titulados de todos estos fármacos, manejan esas tensiones, tienen 110. Es lo que... Entonces, yo ante eso no tendría, en el escenario de la insuficiencia cardíaca que estoy hablando, no tendría problema, reparo especial. Aunque llegues a la dosis máxima del sacubitilo, Sí, sí. sin problema, ¿eh? Sí, sí, te puedes quedar ciertamente sorprendido de lo que hacen las unidades de insuficiencia cardíaca, la gente que está de ello del día a día, y hablo de médicos de cualquier tipo de especialidad de enfermería, lo que consiguen titular a base de tiempo y paciencia, cierto es, claro. Tiempo y paciencia, y ves cómo consiguen titular dosis de fármacos que tú en la vida pensarías que eso es posible. Si tú explicas al paciente, educas al paciente y vas poco a poco y quitas lo que sobra, alonifinos y cosas de ese tipo, no hay ningún problema. Sí. Voy a hablar yo del tema más adelante, pero ya puestos, sí. Ya que hay evidencia de la mejoría de los pacientes con ISGLT2 y que también están con sacubitril o valsartán, si tienen clínica, están sintomáticos y tienen hipotensión por la depresión de volumen, ¿recomendarías llegar a la dosis mínima igual de sacubitril o valsartán y valorarías claro. El riesgo? Sí, porque en ese contexto claramente si estamos por supuesto que hemos quitado todo lo que nos sobra, ¿no? Sí. Todo lo que nos sobra lo hemos retirado. El máximo utilizar con diferencia es el sacubitril, con diferencia. Entonces, claramente, a la hora de reducir algo tiene que ser eso. Tiene que ser reducir el sacubitril, porque con el ISGLT2 es que no lo puedes reducir, o lo das o no le das. Y ya veis que para eso es lo cómodo, quiere decir, es dosis única y lo que baja es muy poquito, baja 3 milímetros de mercurio, no baja más de presión, bajaría los otros. El primero el diurético, por supuesto, si no tiene congestión. Y los siguientes, pues el sacubitril, por ejemplo. Vale. ¿Alguna pregunta, Rodrigo? No hay un orden claro, por ejemplo, aunque es verdad que en el contexto de la fibrilación auricular parece que lo que te pide es dar más beta-bloqueantes, paradójicamente, en el contexto de la fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, ese contexto precisamente es en el que parece que el beta-bloqueante no tiene tanta beneficio de mortalidad, estoy hablando, ¿no? No hay un orden claro, quiero decir, si tengo un paciente diabético con albuminuria, pues lógicamente iría primero darle a un IECA porque también tiene un efecto nefroprotector. Las guías tampoco se mojan, te pueden decir cositas del perfil que estoy contando para intentar ver cuál es el orden. De hecho hay un paper muy interesante en la revista donde te dice cómo vas manejando las diferentes situaciones con insuficiencia renal, pacientes con fibrilación auricular, pacientes con tensión bajita, cuál puede ser el orden. Pero eso es opinión de expertos, no tiene mucho más. No hay una orden clara. Rodrigo. La idea es ponerlos todos, lo posible. Sí, están ahí. A ver si me oyes. Sí. ¿Me oís ahora? Sí, sí. Sí. En esos pacientes de los que estabas hablando, con un poco de bajo gasto, con esas hipotensiones, ¿sería obligado tomarles la tensión arterial sedente y en ortostatismo? ¿Obligado tomarla cómo? Tomar la tensión arterial en la consulta de atención primaria, estando sentado y en ortostatismo. Claro, sí, por supuesto. Sí, a la mínima que haya un poco de sospecha, porque es uno de los problemas de la conjunción, de daros cuenta que a veces metemos una conjunción de fármacos potencialmente diuréticos,
como son los SGLT2, como son los antialdosterónicos, como son los diuréticos de ASA, y en gente joven, en gente mayor, frágil, esto es bastante habitual. Entonces nos explica bastante de por dónde pueden ir los tiros en cuanto a esos síncopes, esos mareos intensos, por supuesto. Y a partir de ahí, si lo tengo, ¿qué hago? Pues buena pregunta, me la hago yo mismo. Otra vez volvería a lo de siempre, bajar lo que es menos necesario. Y si no hay congestión, diurético lo primero, diurético de ASA. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta antes de pasar a la siguiente? Bueno, pues yo creo que vamos a continuar, Vale, sí. así, porque el tiempo pasa volando, se nos pasa entre los dedos. Sí. Bueno, pues bueno, ahora voy a hablaros yo de... Bueno, vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿vale? Lo único con un par de casos clínicos que a mí me gustaría que según los fuerais analizando, y lo mismo a mis compañeros de mesa, que luego tengáis dudas o lo que os parezca, porque al fin y al cabo es para eso, ¿no? Bien, una pequeña introducción solamente al motivo por qué estamos aquí, ¿no? Cómo ha habido un cambio, ¿no?, en lo que es el manejo de lo que era la diabetes. Ya no solo es decir el concepto del glucocentrismo, sino que va mucho más allá. De hecho, estamos aquí por eso, ¿no?, especialmente porque ahora la evidencia científica, pues mira lo que estamos hablando, en pacientes con insuficiencia cardíaca, el hecho de ponerlo no por el valor hipoglucemiante, sino por el beneficio cardiovascular que tenemos. Y quizá el concepto es, a largo plazo, tenemos que evitar, ¿no?, tenemos que prevenir, ¿no?, y es uno de los conceptos que tenemos que tener claros en todos estos pacientes. Porque, claro, luego puedes, fallecer aunque tengas una glicada, como es el caso de 6%, que vemos que, bueno, al final los pacientes con glicadas normales son los que acaban haciendo la insuficiencia cardíaca, acaban ingresando y tienen una mala calidad de vida. Entonces, lo que nuestra misión, sobre todo en atención primaria, porque luego ya llegarán al cardiólogo, es sobre todo una actividad preventiva, ¿no?, que yo creo que es el concepto fundamental que tenemos que sacar. Bueno, esto es una pregunta que hago aquí, que ya la sabéis. ¿Cuál es la complicación cardiovascular más importante, prevenible y tratable? ¿De qué estamos hablando? Pues la insuficiencia cardíaca, claro. Es que esto hay que tenerlo claro. Parece que hasta antiguamente, digamos que son todas las grandes complicaciones que tenemos. Siempre tenemos más en la cabeza, siempre pensamos en el infarto, el ictus, la retinopatía, la nefropatía, bien, pero luego tenemos lo que sería esa insuficiencia cardíaca, que es altamente frecuente, que además nos va a complicar mucho la vida en la consulta, sobre todo con los pacientes que tenemos altamente envejecidos. Y claro, aquí, digamos, estaba un poco olvidada, pero ahora no. Ahora, sin embargo, está de moda porque realmente se ha visto todo el beneficio cardiovascular que podemos tener con estos, con estos fármacos, sobre todo los SGLT2, bueno, también llegan los agonistas GLP-1, pero especialmente la insuficiencia cardíaca con los SGLT2. Y bueno, fijaros la frecuencia de insuficiencia cardíaca congestiva, un 20,1%, ¿no? Digamos, es la principal causa de hospitalización, y por eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, dicho esto, voy a comentaros un primer caso. Motivo de consulta y diseñada de esfuerzo, duración indeterminada. Eso os pasará mucho, ¿no?, porque para colocar a los pacientes cuando empezaron con la fatiga, a mí cada día me cuesta más, ¿no? A caminar con su mujer, a hacer esfuerzo desde hace 6 meses, no ortopnea, no dolor torácico, no tos, nos refiere a disminución de la micción. Bueno, vamos a continuar. Antecedentes del paciente: 63 años, hostelero, diabético tipo 2, diagnóstico en 2010, sobrepeso, HTA. Esta es un poco su exploración. Tenemos un IMC de 29,6, tenemos esa tensión un poquitín elevada, crepitantes en bases con una frecuencia un poco elevada, 83. Además, en miembros inferiores, bueno, pulsofobia, pulsos conservados, y bueno, esto nos puede llegar a la consulta en cualquier momento. No es un paciente diabético que veis que la evolución es del año 2010, bueno, es de largo recorrido, ¿verdad? Bien, esta sería un poco la analítica previa en el año 2019, prepandemia. Fijaros lo que os comentaba, una glicada en rango prácticamente, todo lo que sería el LDL-108, filtrado glomerular, bueno, microalbuminuria, y fijaros en el tratamiento. Metformina 850 cada 12 horas, la glicacida, aunque parece que no las sulfonilureas, lo veis en vuestra consulta, que se siguen utilizando muchísimo. Y luego yo sobre todo veo pacientes muy ancianos con sulfonilureas que llevan tiempo con ella, y me llama mucho la atención porque a veces no sé si quitársela o no. Porque en un paciente de 80 y pico años me da un miedo, pero bueno, realmente con el beneficio que tienen otros fármacos, como el SIDPP4 en el paciente frágil, pero bueno, esto es altamente frecuente. Fijaos, amlodipina y simvastatina de 20. Ya había incorporado algo más aquí. Bueno, y tenemos este paciente, ¿qué hacemos con él? Se puede hacer muchas cosas, ¿no? De momento,
Podemos optimizar otro tratamiento a saco en 5 minutos de consulta. Antes de que nos llame el examen para un aviso, podemos pedir una analítica con NT-proBNP. Un electro no estaría mal, ¿no? Una radiografía de tórax, también podemos hacerlo aunque nos cueste. Yo tengo el programa nuevo ahora, el ECAP, y ahora cualquier cosa que quiero hacer me cuesta 3 veces más que antes y entonces me bloqueo mucho, sobre todo hoy que falló en red. O bien una espirometría, tiene disnea, no sé. No hablaba nada de fumador, pero bueno, tampoco la tenemos ahora a nuestro alcance, ¿no? Cita preferente a cardio, que vayan haciendo una eco a lo mejor, porque igual es una insuficiencia cardíaca. Bueno, es un poco lo que os pongo en el... Si queréis podéis comentar algo, lo pueden comentar los que tengo aquí a mi lado. Sí, sí. Pues sigue. Venga. Vas bien. Bien, tenemos a ver, un poco lo de actuar ante la sospecha clínica en atención primaria. Evidentemente, todo lo que hemos estado comentando es válido. Es verdad que tenemos que hacer una anamnesis adecuada, tenemos que indagar bien ese tema. Todas las pruebas que os he comentado aquí lo pone. Y sobre todo, si más que nada os incido en este primer caso, es por lo del tema de que tenemos la opción del NT-proBNP. Ya sé que lo tenemos que añadir, no lo tenemos todavía incorporado en lo que es, digamos, ahora, bueno, yo tengo ECAP, ¿no? Pero digamos que lo tenemos que pedir. Es uno de los temas fundamentales, ¿vale? Es cierto que, bueno, las claves para la sospecha, aparte de la edad, bueno, si está seguido ya por cardiología, nada tiene que ver, ¿eh? Si tiene una fibrilación auricular, como era el caso anterior, los diuréticos de ASA, que no es el caso. Y bueno, hay que ver un poco lo de la petición de pruebas. El electro, si es normal, prácticamente nos lo descarta, ¿vale? No sé si en 1% de los casos podría ser una insuficiencia cardíaca con un electro normal. Y sobre todo los péptidos natriuréticos, ¿vale? La petición de SNT mayor de 125 o el BNP mayor de 35. Y, por supuesto, luego que sería todo de, bueno, tener en cuenta los factores agravantes, ¿vale? Bueno, es verdad que interfieren mucho en los péptidos, hay que tenerlo siempre en cuenta. El tema de la obesidad, que bueno, disminuye su valor, que lo aumentan sobre todo también el síndrome coronario, la CPRFA, EPOC, la edad, la insuficiencia renal y, bueno, establecer un poco el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que, bueno, es verdad que para clasificarlo en fracción de eyección reducida o preservada ya eso necesitaríamos una eco, ¿no? Pero, evidentemente, tendríamos que estar un poco pendientes de pedir todas estas pruebas. Yo creo que están a nuestro alcance, tanto el electro, la placa de tórax, el NT-proBNP, aparte de la anamnesis, para, digamos, hacer un diagnóstico un poco certero, ¿verdad? Bueno, pone ahí la importancia de la búsqueda activa en todos los pacientes. Ahora, como tenemos un poco tiempo y cada vez menos, pues nos cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, fijaros en estos criterios, el MICE y el MILLE, bueno, esto que si es hombre, infarto, crepitantes, los edemas, en nuestro caso, si es, digamos, con infarto, elevación de presión yugular, ortopnea, que no nos lo contaba nuestro paciente. Pero bueno, esto sobre todo es para incidir en el tema, yo creo, de lo de las pruebas y el NT-proBNP. Tenemos ahí las pruebas que le pedimos a nuestro paciente, le hacemos una nueva analítica, tenemos esa glicada, se ha descompensado, esto ha pasado con la pandemia, pues lo habréis visto, ¿no? Y gente que te aparecía de 6,6 con 11 y con 12, ¿no? Este es el azúcar, LDL 108, bueno, filtrado se mantiene, NT-proBNP 493, tenemos ahí el electro, 85 latidos por minuto, hipertrofia ventricular izquierda y una cardiomegalia en la radiografía de tórax. Estos son datos que nos van incorporando en la historia clínica y nos van orientando. Bueno, os pongo esto un poco aquí, en el fondo es un poco lo de antes, ¿no? Un resumen de lo que serían las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, sobre todo tener en cuenta el tema de lo que serían los péptidos natriuréticos, ¿no? Que es un poco el resumen, porque os pongo ahí las cifras, ¿vale? Este BNP menos de 100, NT-proBNP menos de 300 o ProANP menos de 120, ¿vale? Que descartaría la insuficiencia cardíaca. Lo había comentado antes un poco el doctor de la ERA, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se puede descartar completamente. Y bueno, seguimos con nuestro caso. Preguntas que os hago. Estamos ante un paciente con diabético con insuficiencia cardíaca. Necesitamos hacer algo más. ¿Cómo lo tratamos? ¿Lo tenemos en ese tratamiento? ¿Qué hacemos? ¿Alguna sugerencia? Bueno, ya sabes que no te voy a... No, porque yo en mi cupo llevo 2 años y medio. No, ya estaba puesta. Bueno, fijaros, esta con metformina añadimos otro fármaco, el Icacida. La duda, ¿la dejamos? ¿La suspendemos? ¿Podríamos aumentarla? Alguno te diría que sí. Amlodipina de 5 es adecuado, lo cambiamos, lo asociamos. Recordad que la tiene la tensión un poco alta. Simvastatina de 20, duplicamos dosis, cambiamos. Bueno, esto sería un poco el abordaje integral de todo el tratamiento farmacológico del paciente, que yo creo que es, bueno, lleva su cosa, ¿no? Hacerlo en nuestras consultas en el día de hoy, pero yo creo que es lo que hay que hacer.
No sé si los doctores de mesa quieren compartir alguna No, sugerencia. bien, sí, yo creo que al final todo empieza por esto, por eso que tienes ahí puesto, ¿no? Lo que acabas de que vas a hablar ahora, ¿no? Que es Pues esto, etiquetar el riesgo, ¿no? exacto. El riesgo cardiovascular es la clave, ¿no? Y a partir de ahí todo sale. Es muy mejorable, sí, el tratamiento que tiene. Esto que os pongo aquí, que yo creo que lo conoceréis, porque además fue algo que desarrollamos las sociedades científicas de atención primaria con la Sociedad Asturiana de Cardiología y también con la de endocrinología, pues bueno, es un consenso que hicimos por los pacientes, bueno, por supuesto con la inestable colaboración de la industria farmacéutica, en este caso Boehringer, que también colaboró en todo esto, y a cual se lo agradecemos hondamente. Es un poco unos dípticos que se establecieron para profesionales y también para pacientes, sobre todo para el manejo del riesgo cardiovascular y para las terapias farmacológicas más adecuadas. Están colgados además en las páginas web, mismamente en la Sociedad Asturiana de Cardiología. Yo creo que es muy útil para el día a día porque hay que establecer el riesgo cardiovascular, es muy importante, ¿no? Nuestro paciente es un paciente que tenía más de 10 años de evolución, pero que además, fijaros aquí un poco lo que pone, si es muy alto riesgo, si hay una lesión de órgano diana, y en el caso de que os pongo a continuación, en el caso de que pensemos que puede tener además una insuficiencia cardíaca, que es altamente probable, más lo que sería esa hipertrofia, pues sería un paciente muy alto riesgo cardiovascular. Eso cambia todo un poco el manejo, sobre todo a la hora de tener el objetivo terapéutico, sobre todo especialmente para el manejo global, ¿no? Por eso la modificación terapéutica, bueno, sí, esto que os pongo aquí, ¿estamos ante un paciente diabético con insuficiencia cardíaca? Bueno, probablemente sí, bueno, podríamos pedirle un ecocardio. Bueno, necesitamos hacer algo más. Hemos hecho la determinación de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Y cómo lo tratamos? Esto sería mi propuesta. Metformina más empagliflozina, suspendería la glicacida, bisoprolol, porque tiene una frecuencia alta, furosemida. Aquí dejaría la amlodipina, le pondría un Ramipil de 5 y le pasaría la torvastatina con ezetimibe para llegar al objetivo de LDL. ¿Qué os parece? Bien. ¿Alguien haría otra cosa? Porque esto es interactivo, que esto es abierto, que esto lo haría yo, pero cada uno seguro que a lo mejor haría otro enfoque. Dejaríais el amlodipino, ¿verdad? Yo lo pondría por la noche en vez de por la mañana. Bien, cronoterapia. Posiblemente a veces un factor de edemas causados por la amlodipina. Podría ser, a lo mejor valorar quitarlo, ¿verdad? Incluso a lo mejor yo lo valoré. Bien, está bien, ¿qué más? Eso. Ujú. 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 Sí. Y el bisoprolol sí, pero empezaría con medio. Media, ¿verdad? Media. Bueno. Porque la experiencia de todos los pacientes y todos los compañeros que han tomado algún beta bloqueante, incluso cardioselectivos, te dicen todos lo mismo, que tienen unas ganas de que el cardiólogo se lo quite, que no ven, porque, claro, bloquea y les deja a la gente, les deja muy breakdown. Tienes razón en lo que dices, un poco el abordaje de ese hipercolesterol familiar. Es un tema complejo. A mí me pasó una consulta virtual colaborativa con endocrino que no sabía, era una época todavía no habíamos salido a la pandemia, una mujer joven, y la verdad es que luego me dijeron que tenía que hacer una encuesta a los criterios de una clínica holandesa de lípidos. Bueno, son una serie de preguntas de ítems que cuesta, pero bueno, hay que tener tiempo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues esto sería un poco la propuesta del primer caso. Es que veo que os estoy comiendo todo el tiempo. Voy a dejar a la doctora Ani Romero sin tiempo. Simplemente recordatorio de las guías, ¿vale? Recomendaciones de las guías bueno, ya sabéis un poco que, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, sobre todo con la posibilidad de insuficiencia cardíaca, por supuesto, el GLT2, ¿vale? Tenerlo en cuenta que es lo más importante de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿vale? Porque tienen beneficio en lo que sería, sobre todo, en prevención a largo plazo. Y bueno, esto es la parte también de lo que sería de la acción terapéutica de los dípticos que os he comentado que realizamos las sociedades científicas, donde está claro que se recomiendan los fármacos, sobre todo en el caso de insuficiencia cardíaca, los ISGLT2 por alto beneficio cardiovascular. Lo mismo también en determinados momentos los fármacos como los agonistas GLP-1. Y esto que os dejo aquí de recuerdo por el tema del LDL, por el objetivo que hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ese paciente muy alto riesgo según las nuevas guías, menos de 55 miligramos por decilitro de LDL.
Y vamos ya al segundo caso, no voy a entretener porque si no me quedo ahí aquí solo. Motivo de consulta, visita de una mujer tras alta hospitalaria por FA paroxística e insuficiencia cardíaca descompensada, que estuvo ingresada. Estos son sus antecedentes. Una mujer de 69 años, es fumadora desde hace 20 años, diabetes tipo 2 desde el 2002, cardiopatía isquémica con angina en 2002, un ictus en 2011, obesidad grado 2, miocardiopatía dilatada no isquémica con una faltó ahí el 45% en junio de 2020, este IMC con esta exploración, crepitantes difusos, la frecuencia cardíaca, saturación. Bueno, y que lógicamente cuando está de alta debería venir a nuestra consulta y tener que tener un poco de tiempo para abordarla adecuadamente. No sé por qué me saca la parte de la derecha y no la de la izquierda. Bueno, diagnósticos al alta, la insuficiencia cardíaca descompensada con esta miocardiopatía dilatada después de este ingreso con una FEV1 de 35%. ¿Vale? Fibrilación auricular de novo, con este diagnóstico paroxística, CHAS-VAC 5, estasis de los ventriculares frecuentes en el Holter, con bloqueo V de primer grado, será avisada para hacer una resonancia nuclear magnética cardíaca y un poco este es el perfil analítico, glicada 7,9, la glucosa LD65, filtrado se mantiene. Esto sería un poco el electrocardiograma. El ingreso no se ve muy bien, la verdad, lo capté un poco de lo que sería del selene y la verdad es que no se ve adecuadamente, pero bueno, parece que la hace por FP aquí, esto sería un poco el electrocardiograma al alta. Esto sería un poco el tratamiento previo que tenía la paciente, que si queréis podemos comentar, sitaglitina con metformina, con losartán, hidroprotacida, lodipina, atorvadiro, glargina, U100 44 unidades con la piedra. ¿Y cómo salió? Salió con la EMPA más la metformina, a dosis de 1000 EMPA 10, Sintron, Coropres, amiodarona con controles de hormona tiroidea, TSH cada 6 meses, radiografía de tórax al año, espironolactona y valsartán de 80 cada 12 horas. Y seguir con la torba y la glargina y la piedra un poco como estaba. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo lo veis esto? Esto llega a la consulta, que tenemos que hacer una revisión completa, porque claro, como decía antes el doctor de la ERA, del hospital no todo sale perfecto. Tiene sus errores, aunque parezca que no. ¿Alguien se anima a decir alguna cosa, lo que haría un poco, qué modificaría o qué echa de menos aquí? Hombre, tenemos en cuenta que... Bueno, a mí me hubiese gustado que hubiese salido con un GLP-1 ya desde el alta, cosa que se hace muy poco, pero veo que se le ha puesto EPA, fantástico, pero con esa obesidad, bajarle la insulina un 20% por lo menos y asociarle un GLP-1... Aunque no tenga nada que ver con la insuficiencia cardíaca, sí que va a mejorar la hora de funcionar, porque si baja la obesidad, claramente la capacidad de esfuerzo va a mejorar. Si el paciente mejora su grado funcional, va a caminar más, se va a entrenar más y va a hacer su rehabilitación cardíaca propia. De la otra manera, si está limitado por su obesidad, además que son absolutamente sinérgicos y no hay ningún problema para dárselo. Eso es lo que he hecho de menos. Y... el hecho del valsartán, a lo mejor en vez de eso, un sacubitrilo valsartán con una FEV del 35%. También podría haber salido de alta perfectamente con sacubitrilo valsartán. Es verdad, sí, no me he dado cuenta. Sí, porque, bueno, también, por supuesto. Que a lo mejor en el informe de alta esto puede ser un poco debido también a la cronoterapia que aplican. Lo que comentaba antes de las unidades de insuficiencia cardíaca, donde van elevando los fármacos progresivamente. De hecho, yo no se lo he puesto todavía, lo eché un poco de menos, pero me imagino que tenga un poco que ver con eso, ¿no? Pero habrá que valorarlo. Y por supuesto, yo creo que en una paciente de este tipo, hombre, lo de la insulina y lo de los bolos de rápida, yo creo que es algo lo que dice, a ver, habría que hacer un ajuste y yo tengo experiencia en manejos con agonistas de GLP-1 para, digamos, quitar incluso, si no quitarla, pero bueno, vencer esa insulinoresistencia, ¿no? Y esto viene a colación un poco de que, bueno, nosotros tenemos que hacer esa valoración, bueno, eso que os preguntaba, si estabais de acuerdo con el manejo de la insuficiencia cardíaca, yo más o menos sí, pero bueno, tiene matices. Si estaba correctamente tratada la diabetes, bueno, tiene su franca mejoría. Podríamos aumentar la dosis del SGLT2, probablemente no aportaría más, aunque subiéramos la dosis de la empaglifosina. Asociar un IDPP4 a su tratamiento, bueno, tampoco le veríamos ningún sentido por el efecto neutro. Y lo de la insulina, que evidentemente sí, con la agonista de GLP-1 y la reducción.
Entonces, bueno, esto que os pongo, este algoritmo es muy importante y cada vez más el tema de la transición del paciente hospitalizado por insuficiencia cardíaca a nuestras consultas. Yo ya sé que para nosotros, y sobre todo cuando nos llega un informe de estas características, con esta pila de fármacos, que ya solo cambiarlo en la receta electrónica ya te lleva un tiempo considerable. Imagínate si además tienes que hacer el visado del agonista del GLP-1. Bueno, entonces, pero bueno, es verdad que es muy importante que tengamos ese abordaje. Fijaros lo que os pone aquí. A los 7 días deberían estar en la consulta de médico de atención primaria o enfermera, para además reforzar esa educación que le han dado en el hospital, porque lo que se demuestra es que cuanto más tarde en ser revisado el paciente, la mortalidad va aumentando progresivamente. Es muy elevada incluso en el primer mes en estos pacientes con una miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es uno de los, bueno, digamos, de las estrategias, yo creo que son muy importantes y es un poco el motivo, ¿no?, del caso. En el fondo es el ajuste completo farmacológico y sobre todo tener en cuenta también eso, ¿no?, la importancia de la revisión del paciente. Bueno, aquí esto ya lo he puesto antes el doctor de la ERA. En principio es un paciente con insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada, fracción de eyección reducida. Bueno, lo de los 4 pilares del tratamiento, evidentemente los SGLT2, ahora mismo la empagliflozina, la dapagliflozina, indicación clase 1, que bueno, es un poco de recuerdo. Y por supuesto este algoritmo de la ADA de la SD del 2021, porque sigue vigente, sobre todo tener en cuenta, y fijaros en esta parte, ¿no?, considerar independientemente del nivel de glicada, individualizar el objetivo, y fijaros dónde aparece aquí lo que sería la insulina, ahí abajo del todo. Es una opción que tenemos que tener y sobre todo en un paciente de este tipo con esa obesidad, pues bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, esto nada, es un resumen un poco de la importancia de los ISGLT2 y evidentemente el motivo de lo que estamos aquí, el Emperor Reduce, digamos, este estudio que pone de manifiesto en los pacientes con fracción de eyección reducida, incluso no diabéticos para, digamos, el tema del objetivo de control, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, y por supuesto el beneficio de también la dapagliflozina y el otro ISGLT2. Y yo solo una pequeña, digamos, reflexión, ya para acabar, no quiero consumir más tiempo, es un poco lo que tenemos que tener claro de cómo realmente los pacientes que vayamos captando, y sobre todo os animo a que pidáis muchas glicadas, porque veréis que hay una gran cantidad de prediabetes. Yo creo que nuestro éxito en el futuro, sobre todo de cara al envejecimiento global de la población, es anticiparnos, porque es verdad que los pacientes desde muy principio van a tener enseguida lesión de órgano diana, es decir, que la lesión subclínica va a estar ahí ya prácticamente en el momento del diagnóstico. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos y sobre todo estar muy atentos, porque es verdad que la insuficiencia cardíaca, en este caso, hay mayor riesgo, sobre todo hay unas fases aquí que está establecido, ¿no?, bueno, lo vemos ahí, el riesgo elevado como una enfermedad cardíaca o síntomas de insuficiencia cardíaca, o cuando haya un paso estructural, ¿no?, y cómo a medida que vayan apareciendo los síntomas, evidentemente el deterioro es mucho mayor. Nuestra misión es anticiparnos, ¿no?, sobre todo actuar en las fases iniciales, ¿verdad?, para prevenir esa aparición de esa patología. Y bueno, la dura realidad es que a pesar de todo esto, pues es verdad que los ISGLT2 y los agonistas de GLP-1 siguen siendo muy poco utilizados en las consultas. Fijaros aquí donde están, aquí al final del todo, con lo cual un poco el hecho de hacer este tipo de sesiones yo creo que es para motivaros a utilizarlo, en el caso de que no hayáis empezado a manejarlos. Y yo creo que nada más, bueno, tener en cuenta esto a modo de conclusión, ¿no?, que tenemos que hacer una medicina preventiva, yo creo que es lo más importante en esto y en muchísimas cosas. Bueno, tener en cuenta esto de estar atentos a diagnosticar esa insuficiencia cardíaca, estar muy atentos a los pacientes, sobre todo el uso de los péptidos natriuréticos, ¿vale? El seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca al alta, tener en cuenta que en los 7 días es importante que estén en nuestras consultas, a ver cómo, yo tengo una lista de espera de 10, pero bueno, vamos a intentarlo, y sobre todo el uso de los ISGLT2, que son los pilares del tratamiento, uno de los pilares junto con los otros 3 pilares que tenemos ahora, sobre todo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bueno, el uso de los agonistas de GLP-1 en los casos que tengamos determinados. Y yo creo que vamos a continuar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa distinta que haría. Yo, mientras van y yo, para un poco por dar los datos, no solamente el registro Capture, que es un registro mundial de datos de uso de ISGLT2 y GLP-1 en el mundo, yo os digo 1.200 pacientes ingresados en servicios de cardiología de Asturias. Esto es primicia, está recién analizado, todavía no lo hemos publicado. El 86% de los pacientes diabéticos que ingresan en cardiología son de muy alto riesgo cardiovascular y solamente el 10% venían con ISGLT2 y el 4% con GLP-1. Por tanto, podríamos haber hecho algo como todos
absolutamente todos, todo el mundo que ve, que lo insisto, lo vemos todos, podríamos haber hecho algo mucho más. Y lo triste es que tampoco te creas que aumentaron mucho más, depende de qué hospital, pero tampoco aumentaron mucho más la prescripción en los hospitales, en los servicios de cardiología. Por tanto, claramente mucho terreno que recorrer, desde la prevención hasta el tratamiento, que es para lo que estamos aquí. 4% de los que ingresan en el servicio de cardiología, es una muestra muy concreta. Están 4 y pico, casi 5%, por eso me sorprendía que creo que era más alto lo que ponía Michel. Y de ISGLT2 está en el 9-10%, sí. Sí, porque la realidad es que el diabético de moderado riesgo cardiovascular, que en teoría a lo mejor no deberíamos, no tenemos obligatoriedad según guías para darlo, es el menos frecuente de los diabéticos. Los diabéticos de moderado riesgo cardiovascular, en un registro catalán, nos dice que es el 10% de nuestros pacientes. El 90% de nuestros pacientes diabéticos cumplen criterios de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Adelante, Ana. La presentación. Vale. Bueno, la doctora Mi Romero nos va a hablar ahora de resolución de problemas con ISGLT2 en insuficiencia cardíaca. Y bueno, veis que es debate interactivo, con lo cual yo, para que participéis del debate, que para eso es. Adelante, Ana. Bueno, antes que nada, para los que no me conocéis, hablo poco. Entonces, bueno, como hablo poco, tenéis que hablar muchos vosotros. Cuando el doctor de la ERA me dijo que iba a hablar yo a crear un debate interactivo de que dudas que teníamos los médicos de primaria, yo dije, esta es la mía. ¿Por qué? Porque dudas, mogollón, yo no sé vosotros, pero la verdad que da un poco de respeto siempre a la hora de poner los ISGLT2. Oímos hablar que los filtrados glomerulares de tanto, vamos a verlo ahora más adelante, pero sí que da mucho respeto muchas veces de poner los fármacos. Y sobre todo este debate es más que nada para que tengamos tranquilidad, para que podamos actuar con la evidencia que hay científica, que es mucho el camino que se ha recorrido y que podemos hacerlo todos. Está de nuestras manos y es un privilegio tener hoy sentado aquí al doctor Álvarez Cabo y al de la ERA para que nos, y yo en lo que pueda, para que nos respondan las dudas que tenemos. Esto es un puzzle, ¿no? Todo lo que es la insuficiencia cardíaca, la diabetes, es un camino muy largo, es una complejidad, una heterogeneidad muy larga. No solamente consiste en el tratamiento que nosotros hacemos en atención primaria, nosotros somos muy privilegiados que tenemos la oportunidad de ver a nuestros pacientes, de controlar los factores cardiovasculares, de detectar cuáles están agudizándose, qué podemos hacer. Es cierto que muchas veces cometemos inercia, por lo menos yo lo reconozco, porque muchas veces si no sigues un protocolo, no lo tienes a mano, lo tienes en el cajón de la derecha, pues no sirve de nada. Tenemos que tener la mano y actuar. No vale con saber que hay que reducir el LDL a un 50% de lo que lo tiene para conseguir mejor objetivo o de mejorarle la glicada. No, hay que actuar. No debemos continuar teniendo inercia, porque tenemos poco tiempo, es cierto, pero ya no, muchas veces no es el tiempo que tenemos, sino que si no pensamos en ellos, pues no vamos a trabajar en ello. Y bueno, esta imagen me encanta. ¿Por qué? Porque hemos visto que los ISGLT2 han tenido un protagonismo ahora espectacular. ¿Por qué? Porque tienen una evidencia. Se ha visto de cómo los estudios, las evidencias, han contrastado el aporte que le hacen a nuestros pacientes con diabetes y bueno, y ahora con las nuevas guías se ha visto los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que no tienen diabetes que también se pueden beneficiar de ello. Si pensamos ahora mismo en algo que nos haya marcado en nuestras vidas, a mí, por ejemplo, el año pasado, cuando en marzo, después de venir de un viaje de Ámsterdam, pues me dijeron que estaba todo cerrado, que nos encerraban en casa y tal, no daba crédito. Pues hay personas que dicen, bueno, pues la caída de la Torre Gemela. Pues en cuanto a medicina se refiere esto, los estudios, el EMPAREC y todos los estudios que han salido adelante, pero en el 2015, con las nuevas novedades y los beneficios que han aportado, se ha visto que no debemos volver atrás, sino que tenemos que seguir adelante con el continuum. Es una mejoría que no la podemos dejar de pasar desapercibido.
En las nuevas guías que salieron recientemente, ya vemos cómo, de la European Society Cardiology, vemos cómo los ISGLT2 ya están considerados en primera línea con evidencia 1A en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular porque disminuyen el riesgo de hospitalización. Esta imagen fue, los que están en Twitter, esta fue muy retuiteada cuando el Congreso de Cardiología, porque aquí nos hace una imagen, un infograma visual de todos los fármacos que hay para la insuficiencia cardíaca. Estos pilares que están aquí ponen al ISGLT2 en primera línea. Tenemos al beta bloqueante, que ya lo hemos visto, tal y como nos comentaron nuestros compañeros anteriormente, la importancia del sacubitril y valsartán, los antagonistas del mineralocorticoide, pero los ISGLT2 que no se contaba con ello, que en un principio nacieron como hipoglicemiantes, pero es que ha cambiado y seguirá cambiando. Esta es de los algoritmos que yo tengo en mi mesa, pero no en el cajón, lo tengo en mi mesa. ¿Por qué? Es un algoritmo sencillo de la red GEDAPS, que está pensado para nosotros los médicos de primaria, en donde te dice cuáles son las pautas a seguir. Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, con una presión de eyección reducida, pues aquí tenemos. Nos dice la evidencia que, aparte de la alimentación y el ejercicio, por supuesto, tenemos los ISGLT2 y la metformina para continuar con el tratamiento. Luego ya vienen todos los otros, el beta bloqueante, bueno. Es una guía que yo recomiendo tener a pie de letra porque sí que es cierto que con todas las comorbilidades que tienen asociada, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, te pone aquí qué parámetros debe de seguir, qué guía terapéutica debe seguir y es importante tenerlo. Más que nada por lo que le contaba antes, todos tenemos mucha presión asistencial. Ayer en una guardia que tuve de 24 horas en la Lila, soy la viva imagen de la atención primaria, pues agotador. Mucha crisis hipertensiva, mucho deterioro de pacientes crónicos. ¿Pero qué pasa? Vale, no hay tiempo muchas veces para seguir esos pacientes, pero tenemos que hacer por ellos, tenemos que volver a la normalidad, volver a nuestra normalidad, de buscar a estos pacientes, porque si no las complicaciones nos van a venir de frente. Esta imagen me gustó mucho en la otra jornada que lo utilizó la doctora María Riestra, endocrinóloga de Cabueñes, y pone aquí las precauciones que, bueno, son fármacos muy potentes, muy buenos, pero como todo en esta vida, tiene sus efectos secundarios. Entonces se ha visto que pueden aumentar las infecciones genitales, hay algún caso de amputación, de cetoacidosis y de riesgo de depresión. Esto entra dentro de las preguntas que yo me hago. Más que una ponente, mi papel aquí es de moderadora y esto es no hay una respuesta correcta. Si alguien se atreve a decir qué filtrado habitualmente maneja para empezar con un ISGLT2. Pueden ser sinceros, dice, pues yo con 60 ya de ahí no paso, no me atrevo con menos de 60 a poner un ISGLT2, el que sea. Sí. Ahora las evidencias ya nos hablan de que se ha dicho que insuficiencia cardíaca, pues 20, ¿no? Decías tú. Claro. Pero hasta ahora, 45. Sí. La mesa que… Sí, ¿Qué opina? bueno, yo creo que para eso está muy bien esa diapositiva que he puesto, la penúltima, de en qué fase está cada uno. Si estás en la fase muy inicial, yo recomendaría empezar con filtrados conservados, sabiendo que puedes empezar por encima de 20 o 25 sin ningún problema, por ficha técnica, ya no es como antes, donde incluso pues, sin ficha técnica ya pues depende un poco del entorno en el que se mueve uno, puede tener más. Pero ahora, si queréis, como entre comillas, consejo, que aquí yo no estoy para dar consejos, sino para dar un poco, reportar experiencia, pues puedes empezar con filtrados conservados y luego meterte un poquito más adelante, pero la evidencia y la ficha técnica es lo que he comentado antes. Yo depende. A ver, depende, quiero decir, depende, entre comillas. Realmente depende, claro, como ahora realmente los ISGLT2, manejo de diabético, no antidiabético, pero si un paciente que quieras, digamos, meter en control y prevenir, pues evidentemente van a tener todos un filtrado muy bueno y ahí no hay ningún miedo. El tema es cuando son pacientes con el tema de, bueno, si lo vas a utilizar
a lo mejor de cara a posible insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo creo que si lo que busca es el objetivo de estabilizar la insuficiencia cardíaca, evidentemente el filtrado, aunque esté bajo, no me preocupa, pero claro, también es verdad que tienes que tener en cuenta que si tiene una descompensación glucémica no vas a conseguir el objetivo, porque es uno de los problemas que tienen, ¿no? Son fármacos con muchísimo beneficio cardiovascular, pero la cuestión está que si tú utilizas el fármaco a lo mejor con una idea de conseguir glicada con un filtrado más bajo, ahí te puedes llevar sorpresas porque no consigues, digamos, esa potencia, ¿no? Entonces depende un poco, pero yo creo que lo que hay que transmitir, y lo que lo comentó antes, a mí es tranquilidad. Es que yo creo que ahora con toda la evidencia que hay, además ahora con la indicación hasta 20, creo que es 25 de filtrado, quiere decir que realmente yo creo que lo que tenemos que tener en la cabeza es tranquilidad a la hora de utilizarlo. Ya un poco podemos buscar un camino u otro, pero sobre todo no tener miedo. Quizás lo que hay que pensar más es incluso en producir la metformina a la mitad. Claro. Por ejemplo. Pero yo creo que por efecto del natriurético de estos fármacos, al final acabaremos dándolos con valores por encima de 15, exactamente igual que los análogos del GLP-1, con el tiempo. Y por otra parte, lo que dice Michel es totalmente cierto. Son fármacos que su potencial de disminución de glicada es muy corto, muy pequeño. Muy pequeño, no es. Por eso se podrían dar perfectamente en pacientes no diabéticos. Y de eso ya se hablaba hace mucho tiempo. Incluso el doctor Tejedor, que falleció de COVID hace un año, lo venía diciendo ya hacía 2 años y pico, que estos fármacos iban a ser el futuro, ¿no? Y en lo que antes, ¿querías decir algo? En lo que comentabas antes, pues sí, hasta es que Siri sabe mucho. Pues eso, sí que estaba recomendado, esto es del año pasado, que en filtrado debajo de 45 no empezar. Pero las guías de este año de la Sociedad Europea de Cardiología, pues aquí hay mucho tocho, pero aquí nos dice que, bueno, que se pueden empezar a usar dapagliflozina con un filtrado, espera que mejor quito esto, con un filtrado de 30 aquí, y la empagliflozina incluso con un filtrado de 20, ¿vale? Esto es reciente. Y esto también nos lo avala un consenso de expertos del American College of Cardiology, en donde ponen a los ISGLT2, a ver, aquí, esto, a ver, aquí. Es que no se ve ahí muy claro, pero bueno, aquí mismo también lo pone la misma recomendación, que sea la dapagliflozina con mayor de 30 al filtrado e incluso menor, de 20 la EMPA. O sea, hay dos, la europea como la americana, coinciden en lo mismo. Y es que la evidencia es bastante sólida. Otra pregunta, son 7 preguntas, por si acaso queréis contar. 7 preguntas. ¿Qué valor de filtrado debemos retirar un ISGLT2? ¿O modificaríamos a nuestros pacientes y después de que empezamos, tenía un ejemplo, un 60 de filtrado y ahora tiene 45, ¿le quitaríamos el ISGLT2? Rodrigo por ahí que dice que no. ¿No? Sí. O es un paciente frágil que está más deshidratado, que bebe menos, o le pusimos un diurético y ahora… Sí. Lo más frecuente es que baje entre un 0 y un 10%, pero hasta el 30% del filtrado basal puede bajar y con cualquiera de los 3 terciles, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, el beneficio cardiovascular es el mismo. La clave es lo que has comentado. Ver que no esté deshidratado, que no tenga un antiinflamatorio, ver que no haya algo que yo haya podido hacer o que el paciente haya hecho. Es que me he empezado a tomar Spidifen o lo que sea. Bueno, esta diapositiva ya también la tenía Michel, que bueno, aquí en la ISD, que es la Biblia de los pacientes con diabetes, pues bueno, aquí ya también nos recomienda los ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno,
¿Qué nos dice la guía de la CADIGO? Estas son del año pasado, pues básicamente lo mismo. Esto es apoyando un poco al filtrado glomerular. La cuarta pregunta. ¿Qué valores hipoglicemiantes esperamos encontrar en los pacientes que le ponemos un ISGLT2? Esto es mucho tocho, mucho tocho, pero lo traigo por si alguno se anima, si quieren, yo le comparto esta diapositiva, que no es para que lo tengan en el escritorio, pero aquí te habla de todos los estudios que hay actualmente, aquí tenemos los ISGLT2 están en Gorrioso, bueno, aquí un poco menos, pero aquí te dice el peso que suelen disminuir cada antidiabético. Aquí solamente están los ISGLT2, en los otros están los demás. Si producen hipoglucemia y tal. Esto es algo que yo creo que, bueno, por cultura general, para tenerlo a pie de, no sé, no de la cama no de la mesita de noche, pero para tenerlo ahí y mirarlo, porque bueno, oímos hablar que si el Canvas, el Crendes y tal, y muchas veces no sabemos ni de lo que nos están hablando. Entonces, bueno, para saber un poco de qué todo va, pues eso para tenerlo a mano. Pero aquí, esta era la pregunta. ¿Qué esperamos? ¿Qué porcentaje de glicada esperamos disminuir o de hipoglucemia o de glucemia que disminuya con los diferentes fármacos? Vemos que los ISGLT2 pues, disminuyen una glicada de un 1% y la incidencia de hipoglucemias es baja. ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? Cuéntanos. Y pones la anterior. A ver. Y esto lo revisé muchas veces. Los ISGLT2 no tienen tanto poder de potencial de disminución de la glicada. Tienen mucho más poder de bajada de la glicada los análogos de GLP-1. Bien, hasta ahí de acuerdo. Los inhibidores de la DPP-4 no son todos iguales. Hay mucha variabilidad. Posiblemente la SITA sea la más potente. Pero la SITA puede llegar al 0,7, sí. Pero los inhibidores, por ejemplo, la empagliflozina, depende de dónde empecemos. Tú dime una cifra de un paciente con una glicada. 9. 9. Sí. Con insulina. Yo le pondría insulina si Bueno. está con 9. Vamos, si me dices 8, ¿Y si ya la tiene? 8,5. Sí. Ejemplo, 8,5. Le ponemos empagliflozina. Le añadimos empagliflozina. De 8,5, ¿cuánto nos va a bajar? Probablemente 0,6. ¿No estáis de acuerdo? No, Sí. no sé, no sé. O sea, el valor del descenso de la hemoglobina glicosilada 0,6, 0,7, lo del 1%, en mi experiencia, no es real. No, no es real. No es real. O sea, pero ese no es el fuerte, y de eso está claro. Pero Por eso no tenemos es- que saber. pero ese no es el y más objetivo. si tiene insuficiencia renal, o sea, como ha dicho Mitchell. O sea, A ver, yo creo que con los ISGLT2, igual que pasó en su momento con los IDPP4, depende, esto que el ejemplo de la glicada de 8,5 depende del contexto del paciente. Si es un paciente muy obeso y le pones una metformina con, por ejemplo, empagliflozina, ahí te puede bajar la glicada mucho. A ver, es que esto tiene yo creo que tiene una gran variabilidad, ¿vale? Porque una cosa es lo que es la media, que es ese 1%, pero te encuentras sorpresas. Lo mismo que te lo puedes encontrar solo con la metformina, también pasa. Porque es verdad que con los ISGLT2, el paciente que está motivado y que ve que pierde, aunque sea 3 kilos, y que hace la dieta y al final hace las normas, las No, cosas Miche, como tiene que ser... no, perdona. le va a Estamos bajar. hablando de un paciente que solamente hace lo mismo que estaba haciendo antes y toma empagliflozina o otro fármaco. Claro, si tú me dices, si son los pacientes míos que mando venir a comprar el periódico Oviedo y volver a Pola de Siero, que hacen 20 kilómetros, que me hacen caso, esos bajan sin necesidad de fármacos. Tú dices sin hacer nada y bajar... Claro, de yo todo. estoy Bueno, hablando claro. de qué es lo que se trata ahí, ¿eh? Ahí se trata de qué baja el fármaco. sí, el fármaco, yo creo que en mi experiencia no llega al 1%. Exactamente. Aisladamente el fármaco. Aisladamente el fármaco. Bueno, esto se sacó de un informe de nefrología del año pasado, pero bueno. No vi el contexto tampoco, la tabla de si habían hecho algo más aparte del medicamento, pero bueno, lo voy a mirar. Bueno, esto es más de lo mismo. Y esta pregunta es muy frecuente. ¿Qué hacemos si aparece una infección o una candidiasis en nuestros pacientes cuando le ponemos un ISGLT2? Ya que sabemos que hay probabilidad de que ocurra.
Michel, muchas. En el caso de que sean más de una. ¿Lo quitaríais? Es una opción. Sí. Yo personalmente lo que no he visto a día de hoy son infecciones urinarias de repetición. Sí que he visto las balanitis, sobre todo en hombres. O sea, balanitis, que sí, no infecciones micóticas en mujeres, y la verdad es que resulta complicado. He tenido casos de pacientes que no le importaba estar todo el día echando crema ahí, que tampoco era un plan de vida, pero bueno, luego depende porque el paciente, y es un poco en colación con lo que antes te comentaba, Rodrigo, de lo que es el paciente, el efecto que hace el fármaco en sí, sobre todo en relación a la bajada de peso, aunque sea poca, ¿no? Que no quieren dejar el fármaco, por así decirlo, ¿no? Pero son muy contadas, intentas tratarlo, a ver si tratándolo una vez luego no vuelve a repetir, pero tienes el problema de cuando es continuo, ¿no? Y yo realmente son las pocas veces que he tenido que retirarlo ha sido por eso. Bueno, es una pena, la verdad, porque pierdes un pilar importante. Realmente el beneficio que tiene el fármaco, bueno, depende también del contexto, ¿no? Pero tienes que optar por otras razones. Pero realmente yo creo que el porcentaje era mínimo en los estudios, sí. Y realmente yo creo que también es un tema que, bueno, que hay que tenerlo ahí, pero yo creo que mínima incidencia en cuanto a la retirada, la verdad. Bueno. Sí, en nuestra experiencia, gente que dimos de alta con ISGLT2 desde el hospital, que lo seguimos durante año y medio, eso lo publicamos. El único caso que hubo una retirada transitoria del ISGLT2 fue por una caída de la función renal en una paciente mayor, delgada, que tomaba espironolactona, furosemida y luego se volvió a recurrir. No hubo ninguna retirada por infecciones, aunque es cierto que es la más frecuente. De todas las infrecuentes, en mi experiencia, es la más frecuente. Desde luego no se suspende mientras tenga la infección. Si tienes la infección, la tratas y no suspendes el fármaco. En algunos casos. Sí. Ya. Sí. También informar al paciente de los efectos secundarios, aunque eso tiene una doble cara, porque yo no sé vosotros, pero alguna vez que le he dicho a un paciente, si te voy a poner una amoxicilina clavulánico y te puede dar diarrea, olvídalo. O sea, no, ¿para qué le dije eso? Porque al final, no, yo no quiero eso, porque al final hay que empoderar al paciente, pero dentro de sus posibilidades, porque si no... No lo quería decir, pero... Paloma. Bueno, esta es otra tabla, bueno, de la RGDAP, soy muy fan de la RGDAP, que también te pone los efectos secundarios y qué hacer en caso de los efectos secundarios con los hipoglicemiantes. Tal y como decía Rodrigo, pues eso, higiene. ¿Qué debemos hacer en estos pacientes para prevenirlo? Bueno, pues higiene genital, una adecuada hidratación y, bueno, tratar los síntomas según que tenga. Ya queda poco, ¿eh? ¿Y si crees que tenemos realmente riesgo de cetoacidosis en los pacientes que ponemos ISGLT2 o eso es una historia que hemos leído por ahí? ¿Habéis visto alguna cetoacidosis en paciente con ISGLT2? Yo no he visto, pero sé dónde puede ocurrir. Que es en el paciente delgado o insulinopénico, aquel paciente que decide unilateralmente suspender la insulina. Esos son los que puede haber. Donde puede haber, yo nunca he visto ninguno, pero es lo que tienes que decir a un paciente insulinodependiente, es que no se le ocurre quitar la insulina, por mucho que su perfil glucémico vaya mejorando sus BMTs, que no lo quite unilateralmente
y luego de mano no se lo pongo yo generalmente en aquel paciente donde claramente pienso que va a haber es una insulinopenia, que son los pacientes muy delgados, los que son casi tipo LADA de estos, ¿no? Sí. Y también, bueno, en los pacientes, eso que comentabas, la que tiene una reducción súbita de insulina, abuso de alcohol, aquí lo de la LADA, bueno, todos estos. ¿Es seguro tomarlo? Esto ya se respondió antes, en la primera parte, que si era seguro tomar a los pacientes que toman diurético. Pues por avanzar un poco, pues sí, dependiendo, hay que controlar a los pacientes, empoderarlos, decirle que se tomen la tensión, control de la diuresis. Y esta imagen me gusta mucho, esto también anduvo rodando por ahí por Twitter y es de los 4 fantásticos. Y esto es para hacer hincapié en que en la insuficiencia cardíaca los ISGLT2 están cada día más metidos en la base del tratamiento. Y si tenemos un paciente con una presión arterial baja y no está con síntomas, con esa hipotensión, ¿podemos emplear los ISGLT2? Eso es uno de las grandes interrogantes que yo tenía al principio de indagar con todo este tema. Y a ver qué me decís. ¿Os atrevéis? Pues sabiendo su opinión tuya de ahora, pues me doy por ya satisfecha de la tarde de hoy, porque si llegamos a pensar que podemos realmente actuar en los pacientes hipotensos que no tienen clínica, ponerle un fármaco que le va a beneficiar, pues ya hemos hecho mucho por nuestros pacientes. ¿Alguna...? No, luego saber que la conjunción de diurético de ASA con el ISGLT2 es lo que claramente aumenta la diuresis. ¿Por qué? Por el propio mecanismo de acción, arrastra sodio al ASA de GL y potencia el efecto del diurético de ASA. Esa es la razón por la cual que notan mucho cuando juntan los dos, y si da solamente el ISGLT2 aislado es muy poquito. Y como volvemos a lo de antes, los diuréticos de ASA, cuanto menos mejor, pues si hay algún problema, bajo o suspende incluso el diurético de ASA. Bueno. Iba a comentar ahí algo, sí. Una pregunta. Mira, no sé si lo dijiste o no me quedó claro. En estos pacientes que empiezas con el tratamiento con un filtrado glomerular de 45, que están ahí, bueno, entre Pinto y Valdemoro, ¿cada cuánto recomendáis o hacéis vosotros el nuevo control de filtrado glomerular? ¿Me entendéis, no? Yo personalmente le haría un control igual 2 o 3 meses. Yo es lo que haría, 3 meses mínimo. Le haría ahí un control, un poco por seguridad. Como en los pacientes un poco que tienen descenso de insuficiencia renal, que a veces hacen controles un poco más seriados, yo le haría eso por vigilar. Incluso antes, si haces demasiadas cosas, en el sentido de si es un paciente con la tensión justita, donde estás metiendo diuréticos asociados, incluso antes. Y a partir de ahí, lo que dice Michel, y a partir de ahí, incluso en una fase estable, cada 6, 12 meses, dentro de la rutina del paciente crónico. Sí, bueno, o sea, con ese control a los 3 meses, lo que nos transmitís o que lo que queremos transmitir es que no tengamos miedo, ¿no? A ese, claro. No. Que contéis con ello. Exacto. Que contéis con ello, que es un efecto porque disminuye la presión de la arteriola aferente, por lo tanto la presión de filtración cae y esa es la manera que produce la nefroprotección del glomérulo, por lo tanto a largo plazo ese glomérulo va a aguantar más y tiene nefroprotección. A corto plazo disminuye la presión de filtración y cae el filtrado, pero esa es la razón fisiopatológica por lo cual se produce, pero dicho lo cual, sin problemas. Bueno, pues aquí avala un poco más de lo mismo, de la depresión de volumen y de la que hay que tener cuidado con nuestros pacientes. Y yo, por mi parte, hasta que me llamen de laboratorio y me digan que no, si es un paciente muy frágil y tal, pues igual al mes se lo pido, pero bueno, depende. Sí, por eso. A ver, es lo que hicimos todos cuando empezamos. Sí. Yo cuando puse los primeros estaba temblando. Sí. Luego te das cuenta que no. Pero bueno, que es lógico. Y por eso digo que al principio es casi mejor empezar con filtrados conservados antes de estar con esta
con esta tesitura, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, 2 mensajes para llevar para casa y bueno, es la importancia de los ISGLT2 con las nuevas recomendaciones de las guías europeas, en donde los ISGLT2 tienen una función importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, y tanto la DAPA como la empagliflozina que reducen el 25% del riesgo de hospitalización y muerte cardiovascular. Así que animaros, y tenemos que romper con esto, romper con la inercia y hacerlo diferente, que nuestros pacientes lo agradecerán. Muchas gracias, Ani. No sé si alguien quiere comentar algo más que tenga ahí pendiente o cualquier cosa en referencia a todo lo que se ha hablado en la tarde, no sé, antes de concluir la jornada. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Yo creo que lleváis las ideas para casa. Yo, si tuviera que decir algo que me queda un poco ahí para transmitíroslo, y sí que es verdad que a veces pienso, hemos hablado antes de la cetoacidosis diabética como posibilidad, que es muy infrecuente, ¿no? Yo he visto una, ¿vale? Pero es verdad que hay que tener en cuenta ese tema de cuando tú tienes que utilizarlo en el paciente adecuado, ¿no? Ese paciente que se comentaba delgado, de larga evolución, en el caso de que a lo mejor procede más ahí la insulina que ningún otro fármaco, ¿no? Que ahí sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Y quizá a veces a mí me surgen dudas del hecho de utilizar estos fármacos en pacientes como el caso de mi paciente con insulina y con bolos de rápida, de larga evolución, donde a lo mejor tenemos que estar atentos a lo que pasa que era una mujer obesa. Generalmente eso pasaría en una mujer delgada, ¿no? Y bueno, es un poco la reflexión que os transmito, porque yo probablemente sea de los pocos que la he visto y no se te olvida, ¿vale? Pero bueno, también quiero transmitir la tranquilidad, porque teniendo un poco en cuenta esas circunstancias al uso, y además ahora con toda la evidencia que hay de la utilización con filtrados muy bajos, quiero decir que realmente la seguridad es mucha a la hora de utilizarlo, no tenéis que tener ningún miedo. Dentro de poco, igual los ISGLT2, no sé, casi se van a utilizar para todo a este paso, ¿no? Y bueno, nada más, era una reflexión que yo quería hacer referente a esto de la cetoacidosis, y no sé si alguien quiere comentar algo más, si no concluimos las jornadas. ¿De necrosis digitales o de problemas que hayan tenido amputaciones por culpa de la EMPA? No. Yo no he visto, pero sí que dicen las recomendaciones que si hay una persona que tiene riesgo y tal, como todos los diabéticos, personas con diabetes, hay que vigilarle el pie, el control del pie diabético, como siempre. Y en la persona que tiene más riesgo de insuficiencia periférica, pues tener cuidado con... Sí, eso salió inicialmente básicamente con Cana, incluso a posteriori el CREDENS, que es un estudio más avanzado, con filtrados más bajos, lo descartó. Por tanto, ese tema yo creo que está... Es que nos llegó a nosotros una paciente de una semana, bueno, la habíamos revisado en agosto, el pie diabético, y vino, bueno, es una paciente que vino, que le picaban un poco los pies y que llevaba una semana de evolución. Claro, cuando nos entró en la consulta la derivamos directamente, tenía una necrosis de los 2 dedos y estaba con la EMPA. ¿Era por si teníais algún caso? Si No, yo no tengo, digo, evidentemente lo que dice Ani, es una cosa que hay que mirar habitualmente, pero ahora mismo no hay ningún tipo de etiqueta especial, ni black box, ni nada de eso. Sí. Como el CREDENS, mismamente. Acelerada. Tiene una hiperoxidación acelerada y tiene unas complicaciones. Y el pie diabético, en su caso, pues hay que revisarlo más. Eso no quiere decir que... ¿Quiere decir eso que ese paciente tuyo, si no le hubieras puesto la empagliflozina, no hubiera... Pues no lo creo, porque no hay ninguna relación. Y hay hay mucho más de 1 millón de personas tratadas con EMPA y no hay ningún warning al respecto, ¿no? No sé, Chechu, ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es que ni siquiera en el estudio, en el ¿cómo se llama? En el Canvas se lo explicaban realmente, porque luego vino el CREDENS, que eran pacientes con muy alto riesgo, además con enfermedad lateral periférica, y no ocurrió. Yo creo que eso que dices tú, Rodrigo, eso puede ser una coincidencia, o sea, que probablemente hubiera pasado
pusieras lo que le pusieras, ¿no? Que sí, por el tema de lo que comenta Rodrigo, no porque tenga una relación directa con el uso del SGLT2. Yo creo que en ese aspecto tampoco no... A ver, yo te diría, mirar, yo pongo a veces tratamientos y te digo la verdad, no les miro los pies porque es que no hay mucho tiempo para que descalce y mirarlos a todos. Entonces también, bueno, yo con eso no me ha pasado. Lógicamente el pie diabético es algo que hay que abordar desde enfermería, hacer un seguimiento rutinario que yo creo que con el COVID se ha perdido muchísimo, no sé si se retomará ahora, pero bueno, yo creo que en ese aspecto, hombre, sí que es verdad que parece que te quedas porque tú has puesto el fármaco, pero desde luego no hay una relación ahí porque los estudios que se hicieron posteriores realmente no, lo que dijo Rodrigo en una palabra, ¿no? Que no hay una correlación plausible de que sea en relación al fármaco. O sea que tranquilidad, ha pasado, bueno, claro, te asusta, ¿no? Es eso y te quedas ahí, se lo puse yo, ¿no? Es igual que el paciente, por ejemplo, que tenemos con empagliflozina y tiene un infarto. Pues lo iba a tener de todos modos. Es más, igual tú le has retrasado el infarto pues 1 mes o 2 meses. Posiblemente ocurra eso. No somos perfectos. Exactamente. El riesgo cardiovascular existe ahí. Los pacientes diabéticos fallecen ¿de qué? De problemas cardiovasculares. Entre el 55 y el 80%, depende de los estudios, ¿no? Muy bien. Muy bien. Una cosa antes de que os vayáis, hay un código QR que es para que podáis hacer una encuesta. Vale, no sé si está distribuido por las salas, que yo desde aquí no veo, pero hay un código. Mira, para que lo pongan, por favor, antes de que os vayáis y de concluir las jornadas, si por favor podéis hacer la valoración. Y yo por mi parte, pues agradeceros lo primero a vosotros vuestra asistencia aquí en la tarde de hoy, por supuesto a Miguel Romero, a Jesús de la Era, pues bueno, su inestimable colaboración para poder haber hecho esta mesa. Yo creo que ha sido muy fructífero y a mí personalmente me ha gustado porque he visto mucha participación, que es al final de lo que se trata, ¿no? Y nada, muchísimas gracias y nada, que disfrutéis del resto de la tarde-noche, que queda ya poco. Muy bien. Gracias.